Buenas tardes, yo soy Jesús Alberto Saavedra y a continuación voy a exponer un poco acerca del tema de nuestra investigación. Este es los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Ahora, ¿qué es un pasivo corriente? Se entiende como pasivo corriente a todas aquellas deudas y obligaciones las cuales hayan sido contraídas por la empresa o por la organización para ser cumplidas en un periodo a corto plazo. Es decir, todas aquellas deudas y obligaciones las cuales su cumplimiento tenga que realizarse en un periodo inferior a un año. Importancia. Bueno, podemos considerar la importancia de los pasivos corrientes en tres categorías diferentes. Primero, para la planificación. ¿Por qué? Porque los pasivos corrientes son una fuente muy importante de financiación a bajo costo financiero. Esto lo podemos entender mejor con un ejemplo, como que gracias a los pasivos corrientes una empresa podría lograr que un proveedor le venda a crédito una serie de mercancías la cual ésta necesite para sus actividades, pero que ésta tenga que ser pagada en un lapso de, por ejemplo, 30 días o incluso llegando a los 90 días sin tener que asumir ningún costo de financiación. Y es justamente por eso que esta clase de concesiones tienen que ser muy vigiladas y bastante planificadas. De esta misma forma, una empresa, por eso siempre tiene que llevar una buena definición, es decir, que tiene que saber exactamente cuáles son sus pasivos corrientes, de forma que en los procesos de financiación, lo que atribuye tanto la planificación de las estrategias que va a tomar durante el año fiscal, como el presupuesto del que dispone para el mismo, tienen que abarcar todo lo que ellos vayan a necesitar para poder cumplir con estos pasivos corrientes de forma eficiente. Ahora, en el caso de los proveedores y los acreedores, esto es debido a que también los pasivos corrientes son una información los cuales siempre es revisada al momento en que una entidad o una empresa, una organización va a requerir de pedir un préstamo o una financiación a terceros. Esto es entonces que estos terceros vendrían siendo los acreedores, los cuales son prácticamente todas aquellas entidades con las cuales la organización contrae alguna deuda o obligación por servicios que le han sido prestados, pero que no tienen nada que ver con el comercio que realiza la entidad en sí. Mientras que los proveedores son todos aquellos terceros con los cuales la empresa o organización va a contraer deudas o obligaciones por la venta de aquellos elementos como mercancías o materias primas, los cuales son usadas para realizar sus actividades financieras. Y estos acreedores y estos proveedores siempre van a tener un registro constante al momento de aprobar, financiar o no una organización de los pasivos corrientes. Esto es porque si una empresa o una organización, sus pasivos corrientes son tales que el flujo de efectivo o también los activos corrientes no son capaces de cubrirlas, es básicamente decir que si una empresa no es capaz de cumplir con los pasivos corrientes o tiene dificultades haciéndolo con los pasivos corrientes que actualmente tiene, entonces hay un alto riesgo de que no sea capaz de retribuir a los proveedores acreedores la deuda. También tenemos, por ejemplo, como por ejemplo cuentas que conforman los pasivos corrientes, las deudas a corto plazo, que son aquellas deudas que contrae la empresa y que deben ser pagadas en un periodo inferior a un año, las provisiones a corto plazo, deudas con los proveedores igualmente pagadas en un periodo inferior a un año, y finalmente las deudas con empresas del grupo y asociados a corto plazo. Entonces, a continuación vamos a explicar los pasivos no corrientes. ¿Qué son? Se entiende como los pasivos no corrientes a todas aquellas deudas y responsabilidades que haya contraído una empresa y que tenga que ser pagado o asumida en un periodo superior a un año. Básicamente lo que vendría a ser un periodo a largo plazo. La importancia. Dentro de la planificación de la organización, la principal importancia de los pasivos no corrientes es que estos constituyen una gran fuente de liquidez para futuras inversiones. Los pasivos no corrientes se encuentran estrechamente relacionados con los fondos de maniobra, también conocidos como los activos circulantes. Esto es debido a que los pasivos corrientes y también el patrimonio neto de la organización
los dos conforman lo que es conocido como la cuenta de los recursos permanentes a largo plazo. Estas son una serie de recursos que consisten en todos aquellos elementos los cuales la empresa requiere para su funcionamiento diario y también para poder solventar todas aquellas acciones que lleven a la obtención de los activos corrientes. Básicamente, lo que se busca es que las inversiones a largo plazo puedan ser financiadas utilizando los recursos permanentes de la organización. De esta manera se puede dar un equilibrio eficiente entre el tiempo en que los activos en los que se invirtieron puedan tener una permanencia dentro de la organización y el tiempo en que la organización va a tardar para poder recuperar todos aquellos fondos que fueron utilizados para poder invertir en estos activos corrientes. Ahora, desde el punto de vista contable, es fundamental para cualquier empresa o cualquier organización que exista un fondo de maniobra donde los activos corrientes sean mayores a los pasivos corrientes. ¿Por qué? Porque esto funcionará como alguna especie de colchón o paracaídas de los que podrá disponer la organización en caso en que se dé algún desajuste de los horarios de pagos y de cobros. Y finalmente, en el caso de los proveedores y los acreedores, pasa un caso bastante interesante con los pasivos no corrientes, puesto que en caso de que una empresa u organización se vea agobiada con las diferentes deudas a corto plazo, es decir, con los pasivos corrientes que éste haya asumido, y se ve en la incapacidad de poder compensarlos apropiadamente, esta lo que puede hacer es causar, o al menos asumir o ejecutar, una reestructuración de la deuda. Esto consiste básicamente en hacer una negociación para convertir una deuda a corto plazo en una deuda a largo plazo, dándole a la empresa un poco de tiempo extra para poder asumir su estado y poder hacer algo al respecto. Finalmente tenemos las cuentas que conforman a los pasivos no corrientes, entre los que tenemos las deudas a largo plazo con entidades o créditos bancarios, que básicamente son todas aquellas deudas que una organización o entidad asuma con algún ente financiero o bancario y que tienen que ser pagados en un plazo superior a un año. Los efectos a largo plazo, que básicamente son todas aquellas deudas documentales los cuales la empresa tiene que abonar o asumir en un periodo superior a un año, y los proveedores de inmovilizado a largo plazo. Esto es básicamente toda aquella deuda que tenga que ver con el inmovilizado que haya asumido alguna entidad y para la cual tenga un tiempo de pago superior a un año. Finalmente, podemos concluir nombrando algunas cosas. Por ejemplo, que la única diferencia existente entre los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes es que los pasivos corrientes son aquellos que para pagarse tienen un tiempo disponible inferior a un año, y los pasivos no corrientes o pasivos fijos requieren un tiempo superior a un año. Y sin embargo, ambos en el resto de las situaciones son informaciones y datos que toda empresa necesita para poder interactuar con sus proveedores, sus acreedores, los bancos, y para poder llevar un registro de su propio estado y poder crear estrategias en consecuencia de aquello que desee lograr. Muchas gracias.